VM Radio presenta. Hola, buen día, amigos de China está de pie. Qué gusto tenerlos hoy con nosotros y les comparto y les agradezco todos sus comentarios después del primer programa. A Irania, que nos está escuchando desde Shanghai, le mandamos un saludo. A Belén, en Lisboa, en Portugal, en Colima. Bueno, muy halagado y muy contento de toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, estamos empezando, cada vez vamos a producir mejor el programa, vamos a ir creciendo en contenido. De verdad, muchas gracias y muy entusiasmado. Queremos ser ese punto de encuentro de tanto experto serio que hay en China, pero que hay que saberlo encontrar. Entonces, esperen grandes cosas de este programa. Y hoy, bueno, tenemos temas muy, muy interesantes en esta hora del programa. El primero, vamos a iniciar con Ceci en China, en Beijing. Yo espero que ya la puedan estar siguiendo en Instagram. Creo que nos tiene mucho que compartir. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches hasta Beijing. Anda tu audio desconectado, Ceci. Y andábamos con un poco más problemas de señal directo allá en China. Esperemos que ahorita se componga. Listo, ya está. Ya, pero todavía no te escuchamos. Como les comentaba, Ceci es toda una influencer en Instagram. La pueden encontrar en Ceci en China. Está compartiendo muchas cosas que por eso la invitamos a participar acá con nosotros, porque es el ejemplo, como hablábamos en el programa pasado, el ejemplo de lo que hay que hacer para seguir. Alguien que sí se pudo, sí lo logró, cómo hacerlo, y ese es el caso de Ceci. Ceci, a ver, ya tenemos bien tu audio. No, creo que todavía seguimos con problemas de audio hasta Beijing. Ándale, a ver, intentemos. Es para hacerla de emoción. ¿Me escuchan bien? Ahora sí ya. Ahí está, perfecto. Ya está, perfecto. Muy bien, Ceci, pues les comentaba de Instagram que hay mucho que pueden seguirte y que mostrarles. Y platícanos qué tienes para esta semana. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, pues creo que hoy Beijing no nos está dejando conectar bien. Ahorita esperemos que regrese. Entonces, algo que pueden esperar mucho de la historia de Ceci en China es, como decíamos, en la pandemia hay mucha gente que salió de China, extranjeros que salieron de China. Se corrieron muchos rumores, muchos mitos, etcétera. Y el ejemplo de Ceci, que esos 5 años que lleva, y de ellos 3 en pandemia, cómo ella se consolidó, se graduó en Beijing, cómo a una joven se le abrió la vida y el mundo en China. Obviamente no es para todos, pero quien le interese, aquí está el cómo sí se puede hacer y qué es lo que sí se puede lograr. Tenemos también, no sé, Alberto, si ya esté Raúl Hamed con nosotros, para que podamos platicar. Raúl es un invitado el día de hoy porque se va a celebrar en octubre en Guadalajara, en México, el 8º Congreso de Turismo Internacional. Ya es la 8ª edición y volvemos a lo mismo, 3 años de una manera muy, muy compleja en el que se llevó a cabo con la pandemia. El turismo tuvo que reestructurarse y en este congreso se esperan grandes cosas ante la apertura que ya tenemos a nivel internacional. Entonces, Raúl nos va a platicar también sobre qué se espera en este congreso y por qué estamos invitados nosotros como China está de pie, como Weilai, para hablar sobre el turismo chino. Entonces, para darles una idea de lo que vamos a platicar ahorita con Raúl, antes de la pandemia, China ya emitía más de 200 millones de turistas al mundo. El turista chino, que es el que más gasta a nivel mundial ahorita, por encima del alemán, del inglés, del norteamericano, del canadiense, y también es el que más está recibiendo. Cerca de 68 millones de turistas ya recibió China. ¿Qué es lo que está planeando? Que en 2030 supere a Europa, en especial a España, a Francia, a Italia, y China se vuelve el principal destino del mundo. Esto es fácil decirlo, pero requiere toda una conversión. No es el turismo que estamos acostumbrados
en Occidente, que hay cierta afinidad, o el boom que pasó en los 90s, finales de los 80s, 90s con el turismo japonés, que sí fue muy intenso, pero era pequeño, era acotado precisamente por el tamaño de la nación. Pero ahorita estamos hablando de decenas, de cientos de millones de chinos que se espera que empiecen a marcar la pauta en lo que es el turismo a nivel mundial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues estar preparados, porque tienen sus peculiaridades en su comportamiento, que debemos ser muy respetuosos y tratarlos como los clientes que son. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente de aquí pueda ir para allá? Cómo recibirlos. O sea, es todo un mundo lo que hay que prepararse, y el que pegue primero, pues va a pegar 2 veces. Eso es lo que les podemos adelantar de lo que es el Congreso Internacional. Entonces, en lo que seguimos con las partes de conexión o de comunicación, les comento algo interesante que pasó esta semana y que es sumamente apasionante, y hay que tener un énfasis. Los invito a que hagan ese estudio y ese análisis. ¿A qué me refiero con esa visión? Dijimos la semana pasada, China está teniendo un fenómeno pacificador en el mundo. Está haciendo algo muy interesante para poder evitar que haya guerras. Eso se está dando de una manera silenciosa, porque a la hora de desarrollar esa infraestructura está teniendo un fenómeno muy interesante de evitar que haya una guerra. Y lo podemos ver ahorita con el tema de Taiwán. Por más provocaciones que está habiendo, lo comentamos con Jorge desde el Centro de Estudios de Baja California. Bueno, no, seguramente, me atrevo a apostar en eso, no va a haber ningún conflicto, porque para empezar son chinos, ellos mismos dicen son hermanos. Entonces creo que va a haber algo interesante. ¿Qué es lo que pasó con Europa? Europa también juega un fenómeno pacificador ahorita muy interesante con China. Son 2 polos que desde el 2003 que hicieron un convenio de entendimiento, una asociación estratégica integral que se llama, bueno, pues se ha seguido creciendo, se ha seguido desarrollando. Si logramos, que creo que esa es la esperanza que va a haber, que la Unión Europea, que es un socio comercial de los más importantes, o el más importante para China, para darles más o menos una idea, 828,000 millones de dólares fue en el 2021 el intercambio que tuvo, contra los 600,000 millones que tuvo México y Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Creció, nada más para que se den una idea, un 27% el crecimiento, en plena pandemia en 2021. Ese escenario de crecimiento y de inversión, pues tiene todo para seguir creciendo, pero hay turbulencias. Lo que ha estado metiendo de temores, de controles de la inversión china, no estoy diciendo que se haga de manera abierta, pero bueno, tiene que haber cierto control y ciertas regulaciones, que todos los países lo tienen. Pero lo que les quiero decir, que ese fenómeno de inversión y de crecimiento y de aumento del comercio con China versus la guerra, eso es lo que estamos viviendo hoy. Y el caso de las declaraciones que se hicieron esta semana en Europa, creo que es muy interesante, porque el punto de consolidación que espero se logre en los próximos meses, en no más de 2 años, en el que se pueda establecer las relaciones de la Unión Europea con China, eso nos va a permitir que tengamos un mundo más optimista y de mayor paz. Yo creo que por ahí va el camino. Entonces esperen, creo que grandes avances y grandes noticias para que esto pueda funcionar. Lamentablemente no se nos conectaron ahora, no pudimos tener enlace con Beijing. Creo que están fallando un tanto las cosas. Nos vamos a un corte y nos vamos a Shuhai con Víctor Ladrea. Regresamos. Acercándote a tu responsable de oficina internacional, que te puede brindar toda la información y la asesoría para que puedas llevar a cabo este sueño en realidad. Movilidad al extranjero a través de viajes académicos, cursos cortos y mixtos, semestre internacional y la doble titulación. Pero también tenemos los programas internacionales en línea
clases espejo, que es alguna clase de forma presencial en donde tú vas a desarrollar un proyecto internacional con colegas de otros países. Tenemos 5 certificados de National Louis University y tenemos la doble titulación virtual. Tendrás acceso a ampliar tu red de contactos porque estarás inmerso en clases con colegas de otros países. Podrás conocer y también comparar métodos de enseñanza, aprender y perfeccionar algún idioma y podrás desarrollar habilidades y competencias que hoy son necesarias en el mundo laboral. Tenemos a National Louis University en Chicago, tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias en Perú, NAVA en Italia, Varna en Bulgaria, tenemos también a la Universidad de Extremadura en España, entre muchas más. Estamos constantemente ampliando nuestra oferta internacional para ti. Podrás tener financiamiento. Hay programas en donde se te respeta la misma cuota que tú estás pagando en tu campus. Tenemos becas de excelencia. Si tienes como mínimo un promedio de 9, solamente tendrías que pagar la inscripción al programa y el resto de las parcialidades corren por una beca que tú tendrías al 100%. Anímate a conocer todas las opciones internacionales que tenemos para ti, para que tengas un diferenciador más en tu currículum y puedas tener éxito en el mundo profesional. Because of my education, I use my social enterprise to deliver positive social change in my country. Because of my education, I was able to contribute to a world-class healthcare system. Because of my education, I was able to start a much-needed conversation regarding the importance of diversity, equity, and inclusion in society and organizations. Because of my education, I can provide for my family. The transformative power of education is unrivaled. It is a nation's greatest asset to unlock potential and secure the future. Education fosters curiosity and it delivers innovation. It enables the entrepreneurs who drive economic development, engineers who strengthen infrastructure, and medical professionals who keep communities healthy. As the world faces unprecedented threats to health, justice, and truth, the work of our education institutions has never been more important. Students are the agents of change in communities. Everyone should have the opportunity to choose an education that will help them contribute to their communities and the world. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Hola, ya estamos de regreso. Esperemos ya tener una mejor señal. Vámonos ahora hasta Zhuhai, al sur de China, con Víctor Ladreda, director de Wellite, que tiene mucho que compartirnos. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Ya nos escuchas bien? ¿Y te oímos bien? Hola, Carlos. Carlos, bueno. Amigos, saludos desde China. Ya hay una buena conexión ahora. Y nos estaba fallando un poco con Ceci, no podemos conectarnos con Ceci, pero qué bueno que ya estamos listos. Víctor, pues entrando de lleno en materia, creo que la mayor inquietud que hay ahorita en el mundo, y China y nosotros obviamente, hablando de toda esa parte global, es la falta de poder viajar, sobre todo de nosotros los extranjeros hacia China, que ha sido lo que ha caracterizado a este problema que tuvimos con la pandemia, por la política tan peculiar que tuvo China, que tuvo sus resultados y con la que tuvo el resto del mundo. Pero ya hay un cambio, es lo que nos quieres hablar hoy al respecto de esto. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Sí, estoy oyendo el retorno, por lo que me voy a quitar el auricular.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el regreso a China y el fin de la política de cero COVID. Para los que no estén al día de lo que pasa en China, comentar que a principios de 2020, con el inicio de la pandemia, China puso en marcha su protocolo de emergencia en caso de epidemias, cuyo fin es la erradicación del virus y no la convivencia con él, como se ha afrontado prácticamente en todo Occidente. Por eso, una de las primeras cosas que se hizo fue limitar al mínimo necesario la entrada en su territorio de personas desde el extranjero, bien fuesen chinas o extranjeras. Es importante recalcar aquí que, en contra de lo que algunas personas han intentado difundir, las condiciones de acceso a China han sido todo este tiempo las mismas para chinos y para los extranjeros, con la salvedad de que un chino puede entrar en su país sin necesidad de permisos especiales y un extranjero no. Después de todo este tiempo con una política clara de aislamiento del exterior, China comenzó antes del verano más o menos a modificar esta política con anuncios que dejan claro que ya estamos en el camino de la reapertura del país al extranjero. ¿Y cuáles son estas medidas? La primera, volver a emitir visados que hacía más de 2 años que no se emitían, como los familiares, de trabajo o de estudios, no siendo ya necesaria la carta de invitación, que es algo muy importante. Lo segundo, recuperar vuelos directos con terceros países, los cuales habían desaparecido casi por completo. Durante la pandemia se estima que las conexiones de China con el extranjero equivalían a un 2% de las que había antes de la pandemia. Tercero, hacer más corta la cuarentena obligatoria al llegar a China, pasando de 14 días en hotel más 3 días de control a 7 días de hotel más 3 días de control domiciliario. En cuanto al proceso de entrada en China desde el comienzo de la pandemia, estos son los requerimientos que se han pedido. Lo primero es la gestión de la visa para los extranjeros, que además estaban obligados a presentar una carta de invitación, la cual, como he dicho antes, se ha eliminado hace unas semanas. Después estaban las pruebas médicas, el test de ácido nucleico, test sanguíneo, y en algunos casos se llegó a exigir durante una temporada radiografías de tórax. También tener el billete de avión, evidentemente, que en los últimos meses los precios de los vuelos llegaron a multiplicar por 10 el precio que tenía un billete antes de la pandemia. Y a pesar de eso, era y sigue siendo difícil encontrar plazas por la escasez de vuelos que sigue habiendo. En mi caso, que estaba en España pasando las fiestas navideñas cuando comenzó la pandemia, al regresar a China, el vuelo no tuvo nada que ver con un vuelo normal de los que llevo años tomando entre China y España, o China o cualquier otro país. No dispusimos de televisión ni medios de entretenimiento durante todo el vuelo. Sin servicio de comida, al embarcar ya teníamos en nuestro asiento la comida y bebida para todo el vuelo. Se limitó el uso de los baños, las luces estuvieron apagadas todo el trayecto, solo se encendieron antes del despegue y en el aterrizaje. Y la duración del vuelo fue más corta de lo previsto, por lo que el avión evidentemente fue más rápido de lo que normalmente suele ir. Desde el comienzo de la pandemia y hasta hace escasas fechas, ningún vuelo internacional llegaba a Pekín. Aunque mi vuelo era Madrid-Pekín, el destino final fue Tianjin. Y al llegar al aeropuerto, tanto los equipajes como las personas tuvimos que descender a la pista. Y sobre la misma pista se desinfectó el equipaje y de ahí un autobús nos trasladó directamente a una ala vacía del aeropuerto donde nos realizaron las primeras pruebas sanitarias al llegar a China. Posteriormente nos llevaron a distintos hoteles donde nos volvieron a hacer, nada más llegar, otras nuevas pruebas sanitarias. En mi caso, tengo que decir que el hotel era nuevo, la comida era muy abundante, el servicio fue bueno durante las 2 semanas de cuarentena y que no tuve ningún tipo de queja de esos días, más allá evidentemente de estar 2 semanas encerrado en un hotel. Durante esas 2 semanas de cuarentena, los controles sanitarios fueron a la llegada, como había comentado, a los 7 días y justo el día antes de salir. ¿Para cuándo se estima que China pueda abrirse nuevamente al extranjero sin necesidad de cuarentena? No hay fecha exacta.
pero estos movimientos hacen pensar que estamos cerca. Viendo cómo avanzan las cosas, muchos hablan de la primavera de 2023 como esa fecha de apertura, 3 años y medio después del cierre de las fronteras, pero como se está viendo, la reapertura será paulatina, tanto en la exigencia de medidas sanitarias como en la facilitación de los visados. Lo lógico es que el último tipo de visado que vuelva a emitirse sea el de turismo, ya que no tiene sentido que un turista deba pasar una semana de cuarentena al llegar al país donde seguramente tiene intención de pasar una estancia corta. Por lógica, cuando se comiencen a emitir visados de turismo ya no debería ser necesaria una cuarentena a la llegada a China. Si las previsiones son buenas, no es descartable que en la primavera de 2023 todas aquellas personas que quieran viajar a China puedan hacerlo en condiciones de normalidad o al menos de menor dificultad de la que ha existido hasta este momento. No sabremos si será una etapa continuista en la política de erradicación del virus o una nueva fase en la que China apueste por convivir con el mismo, implementando medidas sanitarias especiales. Sea como sea, y adivinando la cercanía de la reapertura de las fronteras chinas, en las próximas semanas hablaré de por qué es muy interesante viajar a China, cómo organizar nuestro viaje o cómo movernos en China desde un punto de vista muy práctico y aportando información concreta que seguro será del interés de quienes nos siguen en este canal. Así que nos vemos la próxima semana, donde hablaré de la gran oportunidad que China supone para Hispanoamérica y para los hispanohablantes. Gracias, Víctor. Creo que es algo muy puntual. Toda la gente que tenemos que ver con China y que estamos constantemente viajando, o que eso hacíamos. Yo quiero ser más optimista y me gustaría saber mucho tu opinión, Víctor, en el sentido de que ya se ve muy clara ahorita literalmente dos mundos. Esa China cerrada con un mundo con todas las consecuencias que pagamos de mortandad, pero con un mundo ya totalmente abierto y un turismo activado. De hecho, es parte de este 8º Congreso que vamos a celebrar acá en Guadalajara. Yo creo que la presión interna en China, tanto de empresas como de ciudadanos, para esa integración, porque aunque China es un mundo, pues está totalmente conectada e interconectada, y las consecuencias económicas en las líneas de producción, en las cadenas de valor, están siendo muy altas. Yo creo, y insisto ahí en tu opinión, que la presión que se va a ver en octubre, noviembre, a nivel de todos los niveles de sociedad en China, puede empujar a que se consolide esa apertura. ¿Tú qué opinas? De hecho, yo opino que ya se está produciendo esa presión, ya está habiendo ese movimiento social que ya valora que es el momento de dar un paso más adelante y de tener una normalidad, ¿no? Sí que hay que, para darse cuenta de esto, como tú muy bien dices, Occidente está viviendo prácticamente en una normalidad, en una etapa como se vivía antes de la pandemia, pero en China seguimos teniendo unos controles muy férreos en cuanto aparece un solo caso en cualquier ciudad. Y la gente, después de tanto tiempo, pues empieza a estar ya cansada de esos controles. Sí. Entonces, y económicamente no es viable, creo. Económicamente ya no lo hace viable. Ya creo que ya es momento de un cambio y económicamente tiene que pasar. El PIB se está contrayendo y creo que una gran razón es precisamente esa poca actividad internacional que está habiendo. Sí, hay que tener en cuenta que también las empresas chinas siguen viajando al extranjero. No han dejado de viajar. Muchas personas que yo conozco con negocios en el extranjero siguen viajando, pero han cambiado la estrategia de viajar muchas veces a lo largo del año en viajes cortos por muy pocos viajes muy largos. Por una cuestión clara, a la vuelta tienen que hacer una cuarentena. Claro. Entonces, nadie quiere viajar una semana al extranjero para estar 15 días de cuarentena al volver a China. Han pasado de esos viajes de una semana, 2 semanas, a viajes de 2 o 3 meses al extranjero. Pero sí que están pidiendo ya que se reabra el país con todas las consecuencias y que se vuelva nuevamente a poner en marcha el sector educativo. Date cuenta que es ahora cuando empiezan a darse las visas para los estudiantes, el sector industrial, el sector comercial.
China vive del negocio con el resto del mundo y necesita que la movilidad con el resto de países vuelva nuevamente a ponerse en marcha. Así es. Seamos optimistas y yo espero que sí, a partir de la primavera podamos volver a esa normalidad de entrar y salir de China como lo era antes. A lo mejor sí con las vacunas, con alguna revisión, nada del otro mundo, pero creo que ya va a ser viable. Pues Víctor, muchas gracias, un abrazo hasta Shanghái y nos vemos la semana que entra para seguir sabiendo cómo prepararnos para viajar a China. Gracias, Víctor. Un abrazo, Carlos, y un saludo para todos desde China. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, pues nos vamos a un corte y regresamos para irnos a Buenos Aires con Leonardo, que mañana hay un evento muy importante en la Municipalidad de Moreno, una conferencia de Víctor precisamente que ahorita nos va a comentar. Vamos a un corte y nos vamos para Buenos Aires, Argentina. Regresamos. Acercándote a tu responsable de oficina internacional, que te puede brindar toda la información y la asesoría para que puedas llevar a cabo este sueño en realidad. Movilidad al extranjero a través de viajes académicos, cursos cortos y mixtos, semestre internacional y la doble titulación. Pero también tenemos los programas internacionales en línea, clases espejo, que es alguna clase de forma presencial en donde tú vas a desarrollar un proyecto internacional con colegas de otros países. Tenemos 5 certificados de National Louis University y tenemos la doble titulación virtual. Tendrás acceso a ampliar tu red de contactos porque estarás inmerso en clases con colegas de otros países. Podrás conocer y también comparar métodos de enseñanza, aprender y perfeccionar algún idioma y podrás desarrollar habilidades y competencias que hoy son necesarias en el mundo laboral. Tenemos a National Louis University en Chicago, tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias en Perú, NAVA en Italia, Varna en Bulgaria, tenemos también a la Universidad de Extremadura en España, entre muchas más. Estamos constantemente ampliando nuestra oferta internacional para ti. Podrás tener financiamiento, hay programas en donde se te respeta la misma cuota que tú estás pagando en tu campus. Tenemos becas de excelencia, si tienes como mínimo un promedio de 9, solamente tendrías que pagar la inscripción al programa y el resto de las parcialidades corren por una beca que tú tendrías al 100%. Anímate a conocer todas las opciones internacionales que tenemos para ti, para que tengas un diferenciador más en tu currículum y puedas tener éxito en el mundo profesional. Because of my education, I use my social enterprise to deliver positive social change in my country. Because of my education, I was able to contribute to a world-class healthcare system. Because of my education, I was able to start a much-needed conversation regarding the importance of diversity, equity, and inclusion in society and organizations. Because of my education, I can provide for my family. The transformative power of education is unrivaled. It is a nation's greatest asset to unlock potential and secure the future. Education fosters curiosity and it delivers innovation. It enables the entrepreneurs who drive economic development, Engineers who strengthen infrastructure. And medical professionals who keep communities healthy. As the world faces unprecedented threats to health, justice, and truth, the work of our education institutions has never been more important. Students are the agents of change in communities. Everyone should have the opportunity to choose an education that will help them contribute to their communities and the world.
Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional VM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional VM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Listo, pues ya estamos de regreso con nuestra tercera sección. Es muy interesante lo que va a hablar Leonardo el día de hoy porque una constante de la gente que estamos cerca de China y lo que más nos preguntan es cómo tener un buen aliado para hacer negocios en China. No importa si es inversión, importación o exportación, dada la distancia y la diferencia cultural, pues es una pieza clave. Y esa es la constante y me atrevo a decir que ese es el talón de Aquiles de quien logra hacer un negocio o quien no lo logra hacer. Qué tan buena alianza la sabe hacer. Ese es el tema que vamos a ver hoy con Leonardo y sobre el tema que se va a dar una conferencia y el punto medular en el evento de la Municipalidad de Moreno. Leonardo, buenos días en Argentina, ¿cómo estás? Hola, buen día, Carlos. Un gusto saludarte desde aquí de Buenos Aires. Igualmente, Leonardo, pues dinos las buenas sorpresas que tienes, que hay mucho movimiento por allá. Bueno, gracias a Dios y gracias a Víctor, que realmente es un esfuerzo múltiple que hace para estar en todos lados de China, en todos lados. Hemos logrado, como habíamos anunciado la semana pasada, en el día de mañana vamos a estar presente con Weilai en Expo Industria, organizada por la Municipalidad de Moreno, por la Secretaría de Comercio y Producción, y vamos a estar hablando de cómo acertar en la elección de nuestro representante en China. Ahí ustedes pueden ver, quienes están visualizando la imagen, que va a ser a las 11 horas de Argentina, a las 22 horas de China y a las 9 horas de México. Es una sesión gratuita, quienes requieran hacerlo de manera virtual también pueden acceder, nos escriben a info@weilai.mx y ahí les podemos pasar el link para acceder a la charla. Pero fundamentalmente el objetivo de la charla es un poco desde la experiencia de Víctor, llevar a la gente empresaria de Argentina a entender qué factores, qué elementos hay que tener en cuenta al momento de estar con alguien en China. Vos sabés que aquí en la Municipalidad de Moreno esto tiene lugar y de alguna manera tiene incidencia porque la municipalidad ha desarrollado una serie de parques industriales que vienen creciendo, son más de uno, y se siguen desarrollando, donde cada vez hay más voluntad de exportar, de generar industria para la exportación. Es ahí donde, de alguna manera, se está dando lugar a esta posibilidad. Y mientras uno piensa en qué puede Argentina exportar a China, porque una de las preguntas que me hacen a diario cuando empiezo a trabajar sobre este tema en Argentina es, pero bueno, y contame, esto es solo para las grandes, Argentina, ¿quién exporta a China? La verdad que me puse a estudiar sobre el tema y quiero compartir algunos datos que son muy llamativos, porque hoy Argentina tiene a China como el segundo mayor socio comercial. Y no hablo solo de importación, sino de exportación. Para darte una idea de lo que simboliza hoy la exportación argentina a China, le vamos a poner un número. En 2021 fue de 6.164 millones de dólares. Es decir, reitero, 6.164 millones de dólares. Exportaciones argentinas a China. Rápidamente, al igual que me pasó a mí, alguien puede decir, pero esos son todas empresas grandes. No. Sorpresivamente, más o el 20% son de micro, pequeñas y medianas empresas. Si tomamos datos de ese mismo año, 1.296 millones de dólares fueron exportados por pequeñas, medianas y microempresas a China. Hay un total de 452 MIPYMES, así le llamamos aquí argentinas, las que están dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas, que exportan a China. O sea que hay un número significativo, se arman clústeres, se buscan el armado para el desarrollo
de poder exportación. ¿Qué tipo de productos? Algunos obvios y otros no tan obvios. ¿Qué es obvio hoy para la Argentina en la exportación? Porotos de soja, obviamente. La soja hoy, Argentina se ha convertido en un productor muy importante para el mundo. Obviamente carne vacuna. Para dar un ejemplo, en el 2019, 400.000 toneladas de carne vacuna se han exportado a China. Carne también bovina, carne aviar, carne porcina, vinos. Más de 120 etiquetas han ido a China. El vino cada vez crece más, realmente muy fuerte en este ida y vuelta de exportación. También todo lo que es el consumo lácteo. Y obviamente otros productos como sorgo, cebada, peras, digamos, otro software, mismos servicios, ¿no? El otro día me tocaba hablar con Víctor y hablábamos justamente de esto. Argentina hoy se ha convertido también en un proveedor de servicios muy grande para China y también para el mundo. Es decir que cuando uno piensa, bueno, Argentina solo importa porque es lo natural que hoy nos pasa y algo habíamos anunciado el otro día, nos damos cuenta que esto no es así. Cada vez es mayor la exportación y por eso el interés nuestro de que cada vez se conozca más toda la potencialidad, tal como dije el otro día, que nos brinda China como una fuente de empleabilidad, de desarrollo, etc. Algo importante, Leonardo, si me lo permites, es hacer énfasis. El evento va a ser ahí en Argentina, es específico en Moreno, pero vamos a hablar de quien quiera, de alguien de República Dominicana, de cualquier parte del mundo hispano que quiera hacer negocios, aplica. O sea, el tema que se va a tocar mañana no es exclusivo de Argentina, si bien lo vamos a hacer en Argentina por el ejemplo que está poniendo de sus relaciones con China, pero va para todo el mundo, ¿es así? Totalmente, por eso quien se quiera conectar de manera virtual nos escribe a info@weilai.mx y ahí nosotros le pasamos el link para que pueda acceder a la charla. Ahí está en la placa, lo pueden ver, info@weilai.mx y le pasamos el link para que pueda acceder desde cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta las diferencias horarias, depende de dónde nos escriba. Que dicho sea de paso, Carlos, quiero realmente felicitarte por esto que estás logrando de estar en todas partes del mundo y lograr este programa de una manera tan global, tan internacional, realmente da gusto y es un desafío enorme. Así que creo que esto es lo interesante, que también se pueda sumar gente de otros lugares y internacionalizar toda la propuesta de lo que podemos ofrecer. Claro, en ese camino vamos y haciendo ese breve comercial. Pues hay que recordar que el español es la primera lengua global del mundo y la más hablada en el mundo, entonces va a ser algo sencillo que veamos eso. Sobre el tema, otra vez, Leonardo, dijiste algo muy importante. Más del 20% de las empresas son micro y pequeñas, y eso creo que es un dato sumamente revelador, porque la mayoría cree que hacer negocios con China es solamente para los grandes corporativos, y yo creo que la tendencia en esta década va a ser que las pymes, las pequeñas y medianas empresas tomen un protagonismo. Y ahí es donde creo que tenemos mucho que aportar nosotros en la parte de capacitación como Weilai, el quitar ese miedo, como lo decimos en los videos, para que la gente se atreva cada vez más ante la mayor sociedad de clase media del mundo, ¿no? Y ahorita son más de 400 millones. Estamos hablando que todo Estados Unidos y más ya solamente es clase media en China. Entonces, totalmente. Ese es uno de los temas importantes que van a hacer énfasis mañana, Leonardo. Exacto, y de paso, digo, trayendo este tema que pones sobre la mesa, parte de lo que me gustaría hacer a lo largo de los próximos episodios y veces que estemos en el aire, es justamente traer casos testigos de empresas que han hecho la exportación, para que no sea solo una teoría desde el punto de vista de este dato estadístico, pero que sea alguien que haya exportado a China desde este rubro, de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, y que nos cuente cuál fue su experiencia, cuáles fueron sus errores, ¿sí? Claro. Y que los funcionarios también en Argentina, que también vamos a sentar en esta mesa desde Argentina, para que cuente qué posibilidades brindan a la Argentina. Te quiero adelantar algo que la semana que viene quiero profundizar, pero ya Argentina, la Agencia de Inversiones y de Comercio de Argentina, es una agencia que promociona todo lo que es inversión y de Argentina hacia el mundo, trabaja con la marca País y demás. Bueno, ya está promocionando la feria China International Import Expo 2022, que se lleva a cabo entre el 5 y el 10
noviembre, bueno, y hasta financia y hasta acompaña con descuentos y demás. Bueno, para el público de Argentina que nos está escuchando, luego les quiero contar la semana próxima un poco qué es lo que tiene la agencia previsto. Y también eventualmente en algún momento traer a alguien de la agencia que nos cuente qué está haciendo sobre China. Por eso este espacio nos da la posibilidad de traer a los diferentes actores para que sean ellos quienes cuenten la verdad, lo que decimos aquí en Argentina, la verdad de la milanesa. Es una comida muy típica de aquí y que seguramente cuando vengan, ojalá espero tener el placer de poder invitarlos, no solo a comer milanesa, sino unos buenos churrascos, una buena carne argentina, con un buen vino, eso sí. Me gusta la idea. Y otra buena noticia, Leonardo, aparte que sí vamos a ir, porque esa invitación no puede quedar desapercibida, es que acabas de decir algo muy importante relacionado con la participación de Víctor. El hecho que la CIE, que si bien recuerdo la primera edición, me tocó estar allá, fue en 2017 y fue todo un evento político, fue Xi Jinping, fueron prácticamente representantes de todos los países de alto nivel en el mundo. El hecho que se lleve a cabo y estén anunciando es porque la frontera va a estar abierta. O sea, eso se espera que en noviembre ya podamos viajar y eso cambia totalmente la perspectiva de lo que está pasando. Entonces sí, yo creo que es un buen momento y qué bueno que vas a tocar el tema de CIE porque es una gran puerta de oportunidades y por eso se está dando tanto apoyo. Totalmente. Y si me permites, quiero dar un agradecimiento especial. Hay un medio argentino que menciona todos temas vinculados con China, que se llama Dangdai, que siempre nos acompaña en cada una de las difusiones que hacemos. Es un medio que está en Argentina publicitando todo lo que se hace, todo lo que hace Argentina de cultural, negocios, desde hace más de 10 años, creo que son 11 en total. Y la verdad que siempre nos acompañan, está publicitando nuestro programa de radio, está acompañando con esta publicidad de mañana. Así que a nuestro amigo Néstor le hago un agradecimiento personal. A quien quiera visitar la revista, dangdai.com.ar. También vamos a ver si tenemos la oportunidad en algún momento de traerlo aquí al programa y que nos cuente su experiencia con China, ¿no? El socio de él es hijo de chino, es nacido en Argentina, pero hijo de chino y de alguna manera tiene una relación obviamente paternal. En este momento está en China a visitar a su familia y eso provoca una cuestión y una empatía muy grande. Así que bueno. Pues sí, gracias. Me encanta la idea para despedirnos, Leonardo, porque son dos cosas que quiero hacer énfasis acá. El que es excelente que puedas traer gente que nos diga, así como el caso de Ceci, que nos hable cómo sí se puede hacer las cosas ante tanta desinformación del cómo no. Eso es valiosísimo. Y el segundo es abrir los ojos a toda la gente que nos está escuchando de que el área de servicios en China es muy demandada. Creo que un nicho de mercado en el área de servicio es donde más fuerte podemos ser. En Hispanoamérica somos muy buenos para el servicio y China le hace falta eso, si me permiten ese atrevimiento. Entonces creo que aquí hay mucho que aportar y este caso que tienes de la revista Dangdai va a poder crear un buen precedente. Pues Leonardo, muchas gracias, mucha suerte mañana en el evento. Seguramente va a estar abarrotado. Vamos a hacer Vamos a ir publicando fotos para los que nos siguen en redes, en las distintas redes de Weilai, para que puedan seguir también el evento en vivo. Y no olviden de inscribirse aquellos que quieren, info@weilai.mx, así le podemos brindar el link de acceso para escuchar a Víctor, que siempre nos ilumina con todo esto de China. Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo hasta Buenos Aires. Y nos vamos de regreso a un corte para irnos ahora a Baja California, a Tijuana, con Andrei Guerrero. Me atrevo a presumir que es una de las personas más capacitadas y más autorizadas para hablar sobre China. Es un gran experto, entonces seguramente nos tiene grandes sorpresas. Nos vemos regresando del corte. Acercándote a tu responsable de oficina internacional que te puede brindar toda la información y la asesoría para que puedas llevar a cabo este sueño en realidad. Movilidad al extranjero a través de viajes académicos, cursos cortos y mixtos,
semestre internacional y la doble titulación. Pero también tenemos los programas internacionales en línea, clases de espejo, que es alguna clase de forma presencial en donde tú vas a desarrollar un proyecto internacional con colegas de otros países. Tenemos 5 certificados de National Louis University y tenemos la doble titulación virtual. Tendrás acceso a ampliar tu red de contactos porque estarás inmerso en clases con colegas de otros países. Podrás conocer y también comparar métodos de enseñanza, aprender y perfeccionar algún idioma y podrás desarrollar habilidades y competencias que hoy son necesarias en el mundo laboral. Tenemos a National Louis University en Chicago, tenemos a la Universidad Peruana de Ciencias en Perú, NAVA en Italia, Varna en Bulgaria, tenemos también a la Universidad de Extremadura en España, entre muchas más. Estamos constantemente ampliando nuestra oferta internacional para ti. Podrás tener financiamiento. Hay programas en donde se te respeta la misma cuota que tú estás pagando en tu campus. Tenemos becas de excelencia. Si tienes como mínimo un promedio de 9, solamente tendrías que pagar la inscripción al programa y el resto de las parcialidades corren por una beca que tú tendrías al 100%. Anímate a conocer todas las opciones internacionales que tenemos para ti, para que tengas un diferenciador más en tu currículum y puedas tener éxito en el mundo profesional. Because of my education, I use my social enterprise to deliver positive social change in my country. Because of my education, I was able to contribute to a world-class healthcare system. Because of my education, I was able to start a much-needed conversation regarding the importance of diversity, equity, and inclusion in society and organizations. Because of my education, I can provide for my family. The transformative power of education is unrivaled. It is a nation's greatest asset to unlock potential and secure the future. Education fosters curiosity and it delivers innovation. It enables the entrepreneurs who drive economic development, Engineers who strengthen infrastructure. And medical professionals who keep communities healthy. As the world faces unprecedented threats to health, justice, and truth, the work of our education institutions has never been more important. Students are the agents of change in communities. Everyone should have the opportunity to choose an education that will help them contribute to their communities and the world. Cuando escoges preparatoria, te enfrentas a la primera gran decisión para tu futuro. Por eso estudiar en la Prepa Internacional UVM, con una educación de nivel internacional, te da más certeza de terminar la carrera que elijas. Prepa Internacional UVM. Prepárate desde hoy para darle certeza a tu futura vida universitaria. Prepa Internacional UVM. ¡Prepárate! Pues ya estamos de regreso para la última parte. Como siempre, el programa se va muy rápido. Y vámonos con Andrei. La vez pasada tuvimos a Jorge Galván. Tocamos temas interesantes de lo que espera por acá. Y Andrei, qué gusto. Un abrazo hasta Tijuana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, estimado Carlos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy contento de participar nuevamente ahora en la segunda temporada de China está de pie. Muchas felicidades por esta iniciativa que es muy importante para seguir hablando sobre el gigante asiático que ya se puso de pie y está mirando a América Latina, está mirando al mundo hispanohablante y por eso tenemos que conversar nosotros mismos sobre cómo le vamos a hacer para cooperar, para entrar en relaciones con este gigante. Así es, Andrei, sobre todo el gran reto y gracias a profesionales como tú y el equipo que tienes en el Centro de Estudios es no solamente informar, sino trabajar en contra de la desinformación que hay, ¿no? Tan estructurada, y eso crea mucha confusión sobre el gran protagonista, ya no me atrevo a decir de esta década, sino de este siglo que está haciendo China. Entonces, cuéntanos, te dejo, Andrei, ¿qué nos tienes para
para esta semana. Muchas gracias. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, Carlos, para empezar este tema de la posverdad, ¿no? Esta época que estamos viviendo ahorita de desinformaciones, pues está condicionando mucho la manera en la que está pensando la gente hacia China, pero bueno, tenemos que atacar eso. Y por eso quisiera traer alguna hipótesis, apenas unas ideas preliminares acerca de lo que creo que podría estar sucediendo con la relación entre China y México en las próximas décadas. Bueno, para poner en perspectiva, me parece importante recordar a la audiencia que China ha crecido el 8% en el año 2021, en el año 2020, años de crisis sanitaria y económica, creció al 2.3%. China se convirtió desde hace un par de años en el mayor inversionista a nivel internacional y sus corporaciones multinacionales son cada vez más competitivas, están demostrando que tienen capacidad, aunque poca experiencia en mercados internacionales, pueden competir contra gigantes occidentales tecnológicos o no. Y en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta es en donde quisiera concentrarme, esta visión estratégica que se lanzó desde el gobierno chino en el año 2013, pero que hoy ya suma más de 140 países y que, bueno, forma parte de este capitalismo de Estado chino que se ha estado dando en los últimos años, décadas en ese país. Sin embargo, tenemos poco conocimiento sobre las corporaciones chinas, cómo es que se están manejando. Y para poner en contexto, en América Latina hay ya 20 países que se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero América Latina no es una prioridad para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si revisamos el monto del financiamiento, las inversiones que ha realizado el gigante asiático, América Latina tiene un papel en tercer, cuarto lugar. La prioridad es Asia del Este, Asia Central, Medio Oriente, incluso África subsahariana ha recibido más inversiones que América Latina, específicamente las inversiones de América Latina a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta se concentran en América del Sur. En México todavía nuestros diplomáticos no saben decir si sí o no nos interesa sumarnos a esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Eso me parece un error diplomático, que no se pueda tener esa capacidad de decir sí o no me interesa. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir el día de hoy, estimado Carlos, es que me parece que las relaciones económicas entre México y China se están dando en etapas de 10 años, en donde cada década estaríamos entrando o profundizando en un nuevo aspecto económico que daría oportunidad para que los países entren en cooperación, en conflicto. Los ámbitos económicos como el comercio, las inversiones y los proyectos de infraestructura abren oportunidades, pero también desafíos. Y en ese sentido quiero decir que una primera etapa, reconociendo también que el comercio entre China y México, la Nueva España, es mucho más anterior a los años 2000, pero me parece que a partir de 2001, diciembre de ese año, cuando el gigante asiático entra a la Organización Mundial del Comercio, permite tener un dinamismo comercial más fuerte con México, y a partir de 2003 se convierte en el segundo socio comercial de nuestro país, y eso abre una oportunidad para que se creen instituciones, pero también tenemos desafíos enfrente, como los que señalaba Leonardo, por ejemplo, ¿no? Los exportadores mexicanos todavía no se convencen sobre el importante mercado que es China, pero dando un salto en el tiempo y reconociendo que el comercio continúa siendo la columna vertebral de la relación económica entre México y China, estamos en 2010, después de 2010, en una nueva etapa que me parece a mí por el número de transacciones de inversiones que se han hecho en México por corporaciones chinas. 98 transacciones fueron las que se realizaron en el periodo 2010-2021 por 31,000 millones de dólares, generando más de 250,000 empleos, pero todavía hay una serie de desafíos con esto, ¿no? Sabemos que si bien China se ha consolidado como esa potencia para invertir fuera de sus fronteras, en México las inversiones chinas todavía representan 0.2% del total de lo que México recibe. Se han creado instituciones después de estos años como el Grupo de Alto Nivel Económico, el Grupo de Alto Nivel en Inversiones en
el Congreso de México. Se han creado este tipo de instituciones que ayudan, pero todavía los resultados son muy pocos. Así que creo que después de 2020 estamos abriendo una nueva etapa, o podríamos estar abriendo una nueva etapa que tiene un contexto de conflicto todavía, que son los proyectos de infraestructura precisamente, porque actualmente 2 empresas chinas tienen 2 importantes proyectos de infraestructura en el país. La empresa CCCC tiene participación en el primer tramo del Tren Maya y otra empresa, CRCC, tiene participación en la modernización de la línea 1 del metro. Entonces podríamos estar quizás ante la antesala de la entrada de México en la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero los desafíos son enormes con estos proyectos porque hay opacidad, hay potencial para que haya actos de corrupción. Entonces es una tarea enorme la que tiene el gobierno federal y bueno, esa es la idea que te quería traer el día de hoy, Carlos. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Andrei. Es muy interesante porque hay 2 cosas que aparentemente, por lo que dices, se contraponen. Una es la tibieza de México en particular, en su peso específico que tiene en el mundo hispano para las relaciones, pero bueno, creo que nos están torciendo la mano en Estados Unidos precisamente para no permitirlo. Si bien recuerdas el caso de la cancelación del tren de la Ciudad de México a Querétaro, pues fue una presión totalmente hecha desde la presidencia de Estados Unidos para que no se diera. Eso es lo malo, pero lo bueno es que Estados Unidos presume ahorita que va a ser la mayor inversión después del Plan Marshall de infraestructura en Hispanoamérica, y eso es porque sabe que se lo está comiendo el mercado chino. Entonces yo sí creo que ahorita esos números tan bajos, lamentablemente te lo diría hasta ahora, de inversión, de movimiento, de comercio, pues se está conteniendo, es una presa que se está llenando, porque si tú bien recuerdas, fueron 250 años de la ruta de la seda con el mundo hispano, donde el galeón de Manila o el galeón de Acapulco cambió la historia de China. Es algo mucho que tenemos que volver a redescubrir, solamente para recordarlo a los amigos que nos escuchan, gracias a ese galeón de Manila, que empezó con 300 toneladas y llegó hasta las 1,700 toneladas cada barco, se generó la segunda revolución alimenticia de China que permitió su crecimiento de población, y eso acompañado de la escasez que tenían de plata, y siendo el 85% de la plata mundial la producíamos aquí en la Nueva España. Entonces ya hay un camino trazado, Andrei, que es lo que te quiero compartir, buscando un poco el optimismo, y bueno, en términos chinos que son atemporales, pues ya tuvimos un protagonismo durante 250 años, que si se frenó 100, 150 años, tenemos ya el molde para que esto se retome. Creo que por naturaleza, no sé qué opines, me gustaría que con eso podríamos cerrar hoy tu participación. ¿Qué opinas tú de que esa fuerza que está tomando China y en ese protagonismo que cada vez sale más de pacificación a través de inversión en infraestructura versus el modelo de desestabilización y de guerra que tuvo Occidente durante los últimos 100 años, me atrevo a decir que hasta 500 años, ¿tú crees que sí puede haber una gran sorpresa esta década? No solamente con México, sino con todo el mundo hispano. Bueno, va a depender mucho de varios factores, me parece. Aquí la iniciativa, ¿no? La voluntad que tengan los líderes políticos, esa parte es clave, ¿verdad? El comprender estas oportunidades que está brindando China es clave, pero también la responsabilidad de manejar todos estos proyectos de infraestructura ante los desafíos que tenemos enfrente en términos de cambio climático, de impactos ecológicos, de respeto a comunidades locales, es también otro desafío que se tiene que enfrentar. Para ello es necesario, desde mi punto de vista, que se creen comités en donde haya una participación del Estado chino, pero también de comunidades y de distintos actores, como se suele decir, la cuádruple, quíntuple hélice, participando activamente con China, creo que podría ser una solución a estos desafíos que estaríamos enfrentando en estas relaciones en términos de infraestructura. Entonces, depende mucho del liderazgo, de la voluntad que tengan los políticos, de la comprensión y, bueno, en ese aspecto de Estados Unidos, bueno, tenemos que ser también muy inteligentes, ¿verdad? Para hacer una estrategia y
equilibrar estas relaciones y aprovechar lo que estos dos gigantes nos estarían ofreciendo a todo el mundo hispanohablante. Claro, claro, porque esos dos gigantes no tenemos por qué escoger, podemos jugar con lo mejor de los dos mundos y creo que sí es muy interesante. Yo creo que sí va a haber liderazgos, lamentablemente no los veo continuos, Andrei, los veo aislados, o sea, puede ser que llegue un gobernador, un presidente, pero esa fuerza que está teniendo China poco a poco está entrando. Y el otro optimismo, si me permites pecar de optimista, es en esos comités que tú mencionas, es ese capitalismo social ante el capitalismo depredador que caracterizó los últimos 200 años, ¿no? Sobre todo impuesto después de la Revolución Industrial, en que el ser humano era lo último y bueno, está la huella de contaminación y de daños y de mortandad que hubo, que cada vez sale más a flote. Creo que esos comités no es algo tan sencillo como se oye, sino que da toda una pauta de realmente un capitalismo responsable, que creo que ese socialismo con características particulares es lo que está detonando China. Esperemos que así sea. ¿Tú qué opinas? Sí, pues yo creo que también tenemos que ser optimistas, es la clave para que podamos encontrar pues soluciones a los retos que tenemos enfrente como humanidad, y donde China está proponiendo una serie ya de propuestas específicas con los libros blancos, con los foros CELAC China, pero luego tenemos que tener esa capacidad, ese conocimiento para responderle con base en lo que está planteando el gigante asiático. Así que yo estoy muy de acuerdo contigo en que tenemos que ser optimistas, que tenemos que ser positivos, porque si no, pues sí, va a ser muy complicado, ¿no? Nos vamos a complicar nosotros mismos el futuro. Hay más por qué sí se haga que el por qué no se haga, ¿no? Por las probabilidades de la inercia que está teniendo, ¿no? Entonces, como dato curioso para hacer un sarcasmo de esto, en los 80s que me tocó estrenar los exámenes por computadora y de repente reprobábamos y sacábamos 3 o 2, nos decía el profesor, si escogieran todas las D, por probabilidad sacaban 4. O sea, van en contra de la probabilidad. Sí, entonces, yo espero que ahorita lo que está pasando en el mundo hispano de China, tenemos que dejar que fluyan las cosas, ¿no? Creo que está caminando bien y saber acompañar. Entonces, en pocas palabras, no echemos a perder, ¿no?, la probabilidad, y creo que la probabilidad es de que salgamos mucho mejor, Andrei. Pues un abrazo hasta Tijuana. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Nos vemos en 2-3 semanas. Claro que sí. Va a estar con nosotros, seguramente con comentarios muy acertados. Andrei, un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, estimado Carlos. Bye. Gracias. Bueno, pues amigos de China está de pie, gracias por este segundo programa. Seguimos todavía de manteles largos con el estreno. Nuevamente un abrazo hasta Shanghái, a Portugal, Buenos Aires, que nos están viendo por todo el mundo. Esperemos que cada vez se sume más gente y sobre todo opine y participe. Creo que esto está creciendo y va a crecer todavía mucho más. Gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Una producción de VM Radio.